Cuando Luis Monier descubrió los planes de su hija, se dedicó cuidadosamente a planificar qué hacer para apartarla del abogado. Sigilosamente, colocó las cartas de Blanche en el cajón donde las había encontrado. En silencio, salió de la habitación y con mucho cuidado cerró la puerta. Minutos después, sentada en su cuarto, se rompía la cabeza preguntándose cómo se comunicaban los tortolitos. Tenía que ser alguien de la casa que les hacía de cartero. Rápidamente concluyó que solo podía ser Emily Frazier, la vieja mucama de su fallecida madre. Un día, escondida detrás de una puerta, Luis vio cómo Emily le entregaba una carta a Blanche. Fue así como la descubrió. Al día siguiente, la agarró fuertemente por un brazo y la empujó hacia la biblioteca. «Seré breve», le dijo Luis. «De inmediato dejarás de ser el cartero porque si no lo haces, te daré tu salario y nunca más pondrás un pie en esta casa. Y créeme, te haré mucha publicidad en todo Poitiers. Nadie te creerá y nadie te dará trabajo. Terminarás pobre caminando por las calles». La vieja Emily era muy mayor. Su hija había fallecido hace un tiempo y tenía que criar a su nieto. Tenía 71 años y tenía que conservar el trabajo, así que aceptó. Al día siguiente fue a la oficina del abogado y le dijo: «La señorita Blanche no desea verlo nunca más. Ella no le escribirá otra vez y no recibirá ninguna de sus cartas. Usted no puede ir a la mansión porque si lo hace, llamaremos a la policía y a los periódicos». Mientras la vieja mucama le daba las malas noticias al joven abogado, Luis entró como un torbellino en la habitación de su hija. Se dirigió al cajón donde guardaba las cartas y salió directo a la cocina. Blanche la perseguía gritando y llorando como una chiquilla. Pero su madre no la escuchó y cuando llegó a la estufa arrojó las cartas al fuego gritando: «Se acabó, ¿me escuchas? Se acabó. Eres una zorra que ha traicionado mi confianza y por eso te irás al infierno, zorra. Ese hombre al que amas no te ama a ti. Él solo quiere nuestro dinero y si encuentra a alguien más rica, te abandonará al instante. Nunca te casarás con ese cabrón, ¿entendiste? Nunca». Blanche corrió a refugiarse con su abuelo y lloró un buen rato contra su pecho, suplicándole que interviniera. Pero el pobre viejo conocía muy bien a su hija y solo pudo prometerle que al día siguiente le llevaría al abogado una carta de Blanche. Tal como se lo había prometido a su nieta, al día siguiente, Luis de Marconnay se dispuso a salir. En el bolsillo de su chaqueta llevaba la carta de Blanche. Pero cuando comenzaba a bajar las escaleras, su hija lo descubrió. Por unos segundos discutieron en el pasillo hasta que la situación se tornó violenta y el anciano abuelo rodó por las escaleras. No murió, pero estuvo en cama por meses. Blanche pasaba el tiempo mirando a la calle desde las ventanas de su habitación, esperando a ver a su amado. Cuando creía verlo, movía la mano y abría las ventanas de par en par sin importar que era enero y que hacía mucho frío. Un día, una de las sirvientas la sorprendió y de inmediato le informó a su ama. Sin pensarlo, Luis contrató a un carpintero que selló la contraventana con varias maderas y para asegurarse, le colocó un candado. Cuando Blanche regresó a su habitación, le dio un ataque de ira tal que le provocó un fuerte episodio de asma.
Su madre tuvo cuidado de no llamar a un médico y se dedicó a darle a su hija cada noche, media hora antes de acostarse, una poción calmante. Era un soporífero a base de éter que Luis usaría y abusaría. Cuando Blanche se sentía mejor, escribía cartas a su amado y las dejaba caer a la calle desde las rendijas de su ventana sellada. Cuando se sentía bien, escribía varias cartas al día y las lanzaba a la calle con la esperanza que alguien las encontrara. Por su parte, Giles no entendía nada. Apenas un par de meses atrás planeaba su vida con Blanche y ahora no sabía nada de ella desde hacía mucho tiempo. Sin ningún motivo, su novia había cambiado de opinión y no quiso saber más de él. Al pobre abogado solo le quedó caminar todos los días frente a la mansión de los Monnier. Con detenimiento buscaba a su novia en las ventanas. Se detenía por horas como esperando un milagro. Se sentía muy miserable y nunca se dio cuenta que a veces en la vereda, debajo de la ventana sellada con varias maderas y un candado, había varios sobres. Pero la madre de Blanche estaba decidida a destruir el amor de su hija y a pesar del visible sufrimiento de Blanche, una tarde subió a su habitación y sin contemplación le dijo: «El abogado Garnier está comprometido con Bernadette Cremieux. Esto se escucha por todos lados. Eso se sabe en todas partes. Te lo dije, hija mía, encontró una más rica. En 15 días oirás sonar las campanas de otra. Ya verás». Un sábado de primavera, 15 días después que Luis rompiera el corazón de su hija, acompañada de varias criadas, llevó a Blanche en su carruaje a una calle que llevaba a un templo. Ahí, a una distancia suficiente para ver que había una boda, Blanche, víctima de los poderes del soporífero de éter, comenzó a morir de tristeza. Desde ese día, se encerró en su habitación y no quiso salir nunca más. Su puerta no estuvo cerrada. Solo la ventana permaneció con candado por 25 años. Blanche no fue ni secuestrada ni encerrada. Blanche se recluyó en su habitación después que su madre se dedicara a destruir el único y verdadero amor que había sentido en su vida. Giles Garnier murió solo en 1899 y Blanche murió 14 años después, recluida en un sanatorio.